Hermanos, llegamos al último capítulo del libro de Hechos, aunque queda otro sermón más. Y es interesante ver cómo Dios, a través del libro de los Hechos, no solamente nos ha mostrado el cumplimiento de la gran comisión y de el mensaje llegando hasta los confines de la tierra, sino también que nos está animando a ver la vida de Pablo y cómo aprendemos a través de la vida de Pablo en medio de todo lo que Pablo ha estado padeciendo. Pero recuerde que no solamente Pablo fue el único discípulo que padeció. No tenemos tiempo para ver eso, pero todos los discípulos de Cristo, de alguna manera u otra, han tenido que padecer por la causa de Cristo. Nosotros no seremos la excepción tampoco. Pero sí vemos en toda la historia de la iglesia que esto es una realidad. De hecho, San Agustín, uno de los padres de la iglesia, San Agustín, de quien se dice que es uno de los mejores teólogos de los primeros siglos, él escribe un libro que se llama Las Confesiones de San Agustín. Y en ese libro, San Agustín reflexiona sobre la manera en que Dios le permite a San Agustín pasar por diversas pruebas para ser moldeado a la imagen de Cristo, ser moldeado como un mejor vaso. Pero él también reconocía cómo todo esto, a pesar de todas las pruebas que él pasaba, él estaba en las manos de su Dios. Él decía algo como esto en el libro de Confesiones: tú eres el alfarero, yo soy el barro, tú eres el creador, yo soy la criatura. Tú me has formado para tu servicio y en tu servicio encuentro propósito. Una página más adelante del libro de Confesiones de San Agustín, él dice: si quieres saber lo que tienes que hacer cuando estás en medio de la dificultad o la prueba, San Agustín dice: mira lo que Dios ha hecho. Él gobierna el mundo con justicia y en su reino nadie sufre en vano. Y así como cantábamos, debemos ser pacientes, sabiendo que Dios no actúa caprichosamente, sino de acuerdo con su sabiduría eterna. Usted puede leer eso en el libro de Confesiones de San Agustín. San Agustín pensaba de esta manera porque él tenía una gran perspectiva de quién era Dios, de la soberanía de Dios, y sobre todo él sabía cómo él estaba en las manos de Dios. Ese es el título de este sermón en esta mañana: seguros en las manos de Dios. Y yo creo que luego de ver todo lo que Pablo ha pasado, y como vimos la semana anterior, todo lo que fue el naufrago de este barco, cómo llegan aquí de manera providencial, ellos no llegan por accidente. Llegamos a este último capítulo, Pablo llegando a Roma, tal como Dios había dicho. Y déjame decirle, pudiéramos perdernos en la historia, pero no debemos de perdernos en la historia, sino que debemos de ver a Dios actuando en la historia de Pablo, de manera que el testimonio de Pablo nos sirva para creer y confiar más en el Dios que está actuando en nuestra historia. ¿Qué vamos a aprender en el día de hoy? Que nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Fue algo que le sirvió al apóstol Pablo, fue algo que le sirvió a los discípulos, fue algo que le sirvió a los discípulos de los discípulos a través de la historia de la iglesia, y es algo que nos puede servir a nosotros. Por eso orábamos alrededor de la idea central del sermón. No solo orábamos, sino yo quiero que usted lo recuerde, tome notas, quizás le tire foto a la idea central para que luego lo discuta en los grupos de crecimiento si le toca esta semana próxima. Pero todo discípulo de Cristo, y esta es la idea central, todo discípulo de Cristo puede vivir con plena seguridad en Dios, sabiendo que Él guarda, provee y cuida a cada uno de sus hijos. Lo voy a repetir. Si usted es un hijo de Dios, y tengo que hacer la distinción, pero si usted es un hijo de Dios, usted es un discípulo de Cristo, usted puede estar seguro que todo discípulo de Cristo puede vivir con plena seguridad en Dios, sabiendo que Él guarda, provee y cuida a cada uno de sus hijos. Y déjenme darles 3 razones a la luz del texto de hoy, por lo cual esta declaración es ciertísima.
La primera razón que vamos a ver es porque Dios sostiene nuestras vidas en sus manos. Versículo 1 al 6. La segunda razón que yo quiero que veamos es que Dios siempre provee todo lo que necesitamos. Versículo 7 al 10. Y la última razón que vamos a ver es que Dios nos anima a través de los hermanos. Versículo 11 al 16. Así que veamos juntos estas razones que nos ayudan a entender y nos motivan a confiar en Dios y a vivir en plena seguridad de que Dios y que nuestras vidas en las manos de Dios nos da seguridad, porque Él guarda, provee y cuida a cada uno de nosotros. Miren los versículos 1 al 6, cómo Dios sostiene la vida de Pablo a pesar de todo lo que pasaron. Y lea junto conmigo versículo 1 al 6. Una vez que ellos estaban a salvo, recuerde que el barco naufragó, golpeó, encalló, las aguas lo destruyeron, y aquí están en la isla de Malta. Algunos dicen es la misma isla donde más adelante el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis. Pero una vez ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Y los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando en su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino. Aunque fue salvado del mar, la diosa Justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo su mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Recordemos en el capítulo 27 nosotros vimos cómo era el viento que Dios estaba soplando, porque ni el viento mismo sopla si no es el propósito y la voluntad de Dios. Fueron llevados hasta esta isla y en 2 semanas la tormenta los desvió más de 960 kilómetros al occidente de Buenos Puertos, que vimos la semana pasada. Ahora, yo me preguntaba y le pregunto a usted: ¿usted cree que esto está sucediendo por casualidad? ¿Usted cree que ellos están llegando a la isla de Malta de que, ay, qué accidente, llegamos a la isla de Malta? No, de ninguna manera. Hay 2 cosas que yo creo que el texto claramente nos muestra. Uno, que Dios quería llevar el evangelio a esta isla por medio de los milagros que más adelante Pablo hace. Pero además que Dios está mostrando el cuidado sobre la vida de Pablo, guardándolo, proveyéndole, cuidando a Pablo y a sus discípulos. Yo quiero que usted vea cómo Dios muestra su cuidado y cómo es evidente que la vida de Pablo no está en la vida de los hombres, ni está no está en las manos de los hombres, no está en las manos de nadie más, sino en las manos mismas de Dios. Lo primero es, mire la hospitalidad que le muestran estos bárbaros. Así se le llamaba a los nativos de una región que no hablaban el mismo idioma. Versículo 2: los habitantes de la isla, la traducción de habitantes en el griego es bárbaroi, de donde viene la palabra bárbaro. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío encendieron una hoguera y nos acogieron. Aparentemente esta cultura no estaba tan helenizada como usualmente estaban las demás, por eso le llamaban bárbaros. Sin embargo, estos bárbaros, Dios los usa para mostrar un cuidado sobre Pablo, los discípulos y los demás. Usted y yo lo leemos y parece una historia linda, pero estamos hablando de algunos que eran convictos. Y esta gente lo que muestra es una compasión aparentemente ilógica. Lo último que tú vas a querer es que, si tú sabes que en tu ciudad se escaparon de la cárcel 276, que eran lo que vimos la semana pasada, convictos o personas, lo último que usted va a decir: ay, sí, vengan, vamos a hacerle un barbecue. Sin embargo, Dios está usando
a estos bárbaros para mostrarles el cuidado que Dios tiene de manera particular al apóstol Pablo, a Lucas y a los demás. Dice el texto que ellos mostraron toda clase de atenciones, fueron hospitalarios, le hicieron una hoguera. Así que no solamente mire la hospitalidad de estos bárbaros que Dios usa para cuidar a estos hombres, sino también mire cómo la vida de Pablo evidentemente está en las manos de Dios. Cómo Dios guarda la vida de Pablo. Versículo 3. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña, imagínense que la hoguera se está apagando y Pablo dice, muy líder Pablo, muy espontáneo, Pablo dice, se está apagando la hoguera, déjame agarrar un pedazo de madera. Va y busca un pedazo de un árbol y lo tira en la hoguera, y ese pedazo de árbol tenía una serpiente que estaba escondida ahí. Y dice que le echó a la leña, echó al fuego, y una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Versículo 4. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino. Ellos entendían que si a ti te iba de mal en peor era porque los dioses estaban en contra tuya. Pablo, sin embargo, sacudió la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Yo no sé si usted puede ver lo que Lucas está mostrándonos al escribirnos de esta porción. Nosotros estamos viendo que Pablo pasa de una situación a otra situación a otra situación, y usted dice, ¿qué más te puede pasar, Pablo? Bueno, tengo una serpiente que te va a picar también. A mí me encanta que Pablo no reacciona de ninguna manera y Lucas no nos hace registro de eso. Pero cuando las cosas como que van de mal en peor, y lo último que puede pasar es que también tú llegas a una isla, te reciben y tú dices, wow, pero estos hermanos estos sí son hospitalarios, estos isleños. Y dice, bueno, pero ahora vamos a calentarnos y me pica también una serpiente. Cualquiera hubiese pensado efectivamente que los dioses estaban en contra de Pablo. Sin embargo, yo creo que Dios está mostrando algo por encima de esto. Y es que Dios está mostrando y recordando que Dios guarda la vida de Pablo. Versículo 4, parte final, dice que sin duda ellos pensaron que él era un asesino. Lo juzgaron por las cosas como les va de mal en peor. Esa fue la conclusión. Este es un asesino, este sí de verdad que está pagando por lo mal que ha hecho. Sin embargo, lo que nosotros podemos ver es que justamente Dios tenía un plan mayor, y era mostrar que la vida de Pablo estaba en las manos de Dios y no de estos falsos dioses. De que no hay tal cosa como dioses, la diosa justicia, sino que hay un Dios que es justo y que controla y sostiene la vida de Pablo. Yo no sé si usted puede ver, pero Pablo tenía muchas razones que en cualquier otro lugar, cualquier otra situación, para haber muerto ya. Hermano, si no moría por la inseguridad de la tormenta y el naufrago, pudo haber muerto de un infarto por tantas cosas que estaban pasando. Pudo haber muerto de estrés, no sé, pudo haber enfermado. Sin embargo, Dios le había dicho a Pablo, Jesús mismo se le apareció y le dijo, tú vas a Roma. Y Pablo sabía que él iba, como decía John Piper, iba a ser inmortal hasta que se cumpliera el propósito de Dios. Déjeme decirle algunas cosas que yo aprendo a la luz de esta historia y ver cómo Dios sostiene la vida de Pablo. Y al sostener la vida de Pablo, me recuerda también que Dios sostiene mi vida y sostiene nuestras vidas. Pero déjeme decirle algunas cosas que yo aprendo a la luz de esto. Yo aprendí a no tener temor a la muerte. Uno de los grandes temores que a veces nosotros encontramos en medio de los corazones de los cristianos es el temor a la muerte. Todos decimos, sí, Jesús va a venir, sí, yo estoy salvo por gracia, voy a vivir la eternidad. Pero cuando se acerca la muerte, la gente tiembla como si fuera un impío. COVID lo puso en evidencia, ¿sí o no? Hay incluso iglesias que ni siquiera se han vuelto a reunir. Hay iglesias que se desaparecieron, murieron. La gente con un temor a la muerte. Hermanos, yo creo que este texto puede animarnos a nosotros a recordarnos que nuestra vida está en las manos de Dios hasta el último día. Usted no va a morir a destiempo.
El día que usted muera fue el día que Dios determinó que usted iba a morir. No hay tal cosa como que murió a destiempo. Usted va a morir el día que Dios en su soberano plan haya determinado que llegó su último día. Por lo tanto, si usted tiene seguridad de que va a pasar la eternidad con Él, usted no debería de tener temor a enfrentar la muerte. Usted debería de prepararse para celebrar la transición de muerte a vida eterna. Pablo confiaba en Dios, y Pablo, el testimonio de Pablo nos anima también a nosotros confiar en Dios. Yo puedo confiar, hermanos, que mis días están determinados por Dios y su plan para conmigo está determinado. Dios tenía mucho más que hacer con Pablo en Roma y Pablo lo sabía. Ahora mi pregunta es, y es una pregunta que quiero lanzarte de regreso, ¿cuál es tu perspectiva de la muerte? Cuando se habla de morir, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú sientes? ¿Qué te preocupa? Yo le puedo decir lo que me preocupa, pero eso no significa que yo tenga temor a la muerte. A mí me preocupan mis hijos. Pero si mi vida está en las manos de Dios, yo voy a confiar a mis hijos al Señor también. Pablo no reaccionó de otra manera más que sacudirse y seguir haciendo lo que estaba haciendo. Cuando usted ha sentido la muerte cerca, ¿dónde usted ha encontrado sus afectos y su seguridad? Déjeme recordarle a la luz de este testimonio que la vida de Pablo estaba en las manos de Dios, seguro. Y déjame recordarte que tu vida, si tu vida está en las manos de Dios, tú puedes estar seguro. Así como nosotros nos vamos de este mundo o no nos vamos hasta que Dios diga, tampoco nosotros podemos permanecer más del tiempo que Dios diga. Yo sé que muchas veces estamos luchando con la vejez. Y la vejez es una realidad que hay que abrazarla con gozo. Pero hay gente que cree que va a poder prolongar sus días. Así como usted no puede determinar quedarse en esta tierra un día más, usted tampoco va a poder prolongar su día un día más. Ahora bien, no me malentienda, no estoy diciendo que no cuide su salud, cuide su salud. No estoy diciendo que no haga ejercicio, haga ejercicio. No estoy diciendo que no coma saludable, coma saludable. Ahora, no haga de eso un ídolo al punto que usted crea que porque usted está haciendo eso, usted va a vivir más que el otro hermano. No. Al final se va a encontrar usted con el barrigón y con el que estaba fit igual. Pero yo quiero animarte a través de la voz ahora de Job, cómo Job entendió muy claro que su vida también estaba segura en las manos de Dios. Y es lo que quiero animarnos, hermanos, es que entendamos que Dios sostiene nuestras vidas en sus manos. Y que Pablo tenía todo tipo de amenaza de muerte, pero la muerte no iba a llegar a su vida hasta que Dios le dijera: es el tiempo. Mire cómo Job lo dice, anote este versículo, capítulo 14, versículo 1 al 4. Mire la reflexión de Job. Job dice: qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Y él le pregunta a Dios: ¿tienes que vigilar a una criatura tan frágil y exiges que yo te rinda cuentas? Y él vuelve y reflexiona: ¿quién podrá sacar pureza de una persona impura? Y él dice: nadie. Sin embargo, versículo 5, y esto me encantó: tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Hermanos, no duraremos ni un minuto más, ni un día menos del que Dios determine, porque nuestra vida está en sus manos. Y si usted está en Cristo, no solamente tu vida está en sus manos, sino que tú puedes estar seguro en sus manos. Segundo, la segunda razón, no solamente que Dios sostiene nuestras vidas, así como sostuvo la de Pablo, enviando gente extraña que fuera hospitalario y también cuidándolo de la muerte de la víbora.
que se prendió en su mano. Hay quienes entienden que no era venenosa, si era venenosa. Eso es un debate que no vamos a saber, el texto no dice. Pero para los que estaban ahí pensaron, este hombre va a morir, los nativos, lo cual pudiéramos pensar que sí era venenosa. Y ellos conocían esas serpientes. Pero Dios sostiene nuestras vidas en sus manos, así como lo hizo el apóstol Pablo con el apóstol Pablo. Segundo, Dios siempre provee todo lo que necesitamos. Escuche bien y subraye lo que necesitamos. Subraye lo que necesitamos. Versículos 7 al 10. Cerca de allí habían unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Pluvio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Pluvio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla tenían enfermedades, venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para salir, nos suplieron con todo lo necesario. Así que nosotros nos encontramos de que no solamente Dios está cuidando la vida de Pablo, sino que ahora vemos un propósito. El líder de la isla tenía una necesidad y el apóstol Pablo ahora iba a hacer una demostración del Dios en el quien él había creído. Aparentemente era el oficial principal, el magistrado, el gobernador. No sabemos, lo que sabemos es que es una persona de influencia en la isla. Y mire cómo Dios ha orquestado todo. No pierda de vista todo lo que ha pasado anteriormente. ¿Por qué naufragaron? ¿Por qué llegaron a Malta? Él está a punto de llegar a Roma y hay mucho trabajo que hacer en Roma. Pero mientras tanto, todo lo que está sucediendo, que pareciera no tener sentido para la vida de un hombre que ha sido fiel al Señor, que ha entregado su vida al Señor, y que las cosas vayan de mal en peor, mal en peor. Pareciera no hacer sentido, pero ahora sí cobra sentido. Pero mire cómo Dios usa a Pablo no solamente para favor de esta familia y de estos habitantes, sino también para mostrar su fidelidad sobre Pablo. Como le dije, no se pierda en la historia. No se quede en la superficie de la historia. Mire hacia arriba y mire a Dios proveyendo a este hombre que perdieron todo en el barco. Lo tuvieron que tirar todo a la deriva. Lo primero es que Dios le provee una casa donde pasar los próximos días. De estar afuera, frío, lo recuerda, lluvia, lo único que había era una hoguera, fuego para calentarse. Ahora Dios le provee un techo, mire. Dice el versículo 7, había un hombre principal de la isla que se llamaba Pluvio y él nos recibió y hospedó con toda amabilidad por 3 días. De nuevo, señores, no perdamos de vista, Pluvio no conocía a esta gente. Pluvio lo único que sabía que eran unos presos que iban hacia Roma. Pero Pluvio tiene un gesto. ¿Qué movió el corazón de Pluvio? No me cabe la menor duda de que Dios haya movido el corazón de Pluvio para hospedar a sus siervos por 3 días. Él abrió su casa, dice Lucas. Incluso Lucas se incluye. Nos recibió. Ya Lucas es testimonio de esto. Nos hospedó. No creo que haya sido los 276, porque no creo que sea tan grande. Pero Dios lleva a Pablo aquí para no solamente recordarle la fidelidad que Dios, lo fiel que Dios es, sino también para ministrarle a una persona en necesidad. Se dieron cuenta que el papá de Pluvio estaba enfermo y Lucas dice que estaba con fiebre y disentería. Más adelante, a través de los años, se demostró que en esta región había una enfermedad, una fiebre que se llamaba la fiebre de Malta, que fue muy común en ese tiempo en Malta y también en Gibraltar y en otros lugares del Mediterráneo. Y parece que luego en los 1800 se descubrió que era una fiebre producida por la leche de cabra y duraba promedio 4 meses. Pero Dios tenía un plan para el papá de Pluvio, para Pluvio y toda la familia. Era probar el poder demostrar el poder sanador de Dios. Probar el poder sanador de Dios. Mire cómo dice el versículo 8, que Pablo se da cuenta de que está enfermo
entró a verlo, oró, puso las manos sobre él y lo sanó. Entonces nosotros vemos que Dios le provee techo a Pablo por 3 días y le provee la sanidad al papá de Publio. Más adelante, ¿qué sucede? Nosotros vemos que cuando eso se enteró toda la isla, parece que tenían una redes sociales en ese momento, o tenían algunos isleños que regaban bien la voz. Los demás habitantes tenían enfermedades, vinieron a donde él y eran curados. Y aquí se está dando algo, y es que Dios está usando ahora la vida de Pablo una vez más para testificar del Dios que lo salvó de la mar, el Dios que lo salvó de la serpiente y el Dios que lo salva eternamente. Ahora usted probablemente pensará, pero ahí no dice que Pablo predicó el evangelio. Ahí no dice como en Hechos, cuando Pablo estaba con en Filipo, al soldado le predicó el evangelio y se convirtió y creyó su casa y fueron bautizados. Sin embargo, es bueno que nosotros veamos este acto de sanidad en el contexto del libro de los Hechos. Por eso el contexto siempre nos ayuda. En todas las historias de sanidad anteriores que Pablo había de hecho, en todas Pablo compartió el evangelio. Le pregunto, ¿usted cree que va a ser la excepción ahora? No, de ninguna manera. El contexto nos ayuda a entender que estos milagros no se quedaron solo como milagros, porque Pablo sabía que la mayor necesidad del papá de Publio y de los isleños no era la sanidad física, era la salvación del alma. Y aquí el punto de Dios, de Lucas también, es mostrar cómo Dios había obrado a favor de Pablo para luego traer la sanidad a estos isleños. En gratitud, Dios muestra entonces su fidelidad. Estos milagros ahora se devuelven en una acción de gratitud a favor de Pablo. Una vez más, no se quede en la superficie, mire a Dios. Dios orquesta todo, Dios usa a Pablo y ahora el pueblo responde para proveer todo lo que ellos necesitaban. Lea conmigo el versículo 9. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados, y también nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para salir nos suplieron con todo lo necesario. En otras palabras, si esto sucedió sobrenaturalmente para sanar a estas personas, se iba a traducir en la manera de Dios proveer lo necesario para estos que lo habían perdido todo. A mí me encanta porque en ocasiones nosotros no sabemos y no conocemos el plan completo de Dios y cómo Dios va a terminar sosteniéndonos a nosotros. Hay cosas que Dios orquesta en la vida de una persona que se van a traducir en un bien espiritual para tu vida, o en suplir para alguna necesidad para tu vida. Y puede ser algo difícil para una persona que se puede resultar en algo beneficioso para ti. Le voy a poner un ejemplo muy drástico y radical. En ocasiones, cuando fallece un ser querido, ese ser querido deja una serie de ropas, zapatos. La muerte de esa persona se traduce ahora en el medio de provisión para una persona que necesita ropa y zapatos. Nadie quiere que esa persona se muera para darme la ropa y los zapatos. Pero lo que sucedió como la enfermedad y el milagro que Dios estaba orquestando en la vida del papá de Publio y los isleños se traduce ahora en el bien, como Dios iba a mostrar su fidelidad proveyendo todo lo necesario. Le voy a poner una historia bien reciente. La nevera de mi casa, los paneles de adentro estaban rotos, porque mis hijos son bien especiales. Probablemente igual que los hijos suyos. Saben abrir una de esas gavetas y tratar de cerrar la puerta de la nevera con la gaveta abierta y se va a romper la gaveta. Así que tiene tanto las rotas, pero funciona bien. Hubo unos hermanos que se están mudando y no tenían dónde poner esa nevera. Y adivinen quién recibió la nevera. Lo saben, en el grupo de los hombres preguntaron, ¿a alguien le interesa esa nevera? Y yo dije, aquí está la provisión de Dios. ¿Nadie ha pedido la nevera? No. Mire, pues yo necesito esa nevera. La manera de Dios obrar muchas veces, lo que puede ser una dificultad para una persona, se puede convertir en un medio de bendición para otra persona.
Pero al final de cuentas no es la dificultad de la persona ni la necesidad de la otra persona, es la manera de Dios proveer. La gratitud de esta gente resultó en ser en el medio de Dios para proveer todo lo necesario. ¿Usted recuerda que Pablo escribió probablemente 25 o 30 años antes? Mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a su riqueza en gloria. Pablo sabía que Dios iba a proveer. Ellos estaban necesitados. Me imagino que ropa mojada, no tenían nada, lo perdieron todo en el barco. Pero Dios no estaba ajeno a su necesidad, hermanos. Como Dios no está ajeno tampoco a tu necesidad. Ese mismo Dios que cuidó a Pablo, le suplió a Pablo en todo lo que Pablo necesitaba, es el mismo Dios que nos provee y nos sostiene lo que nosotros necesitamos. Y déjeme decirle, como humanos nosotros nos llenamos de ansiedad cuando vemos que no tenemos todo lo que creemos que necesitamos. Nosotros hay personas que entienden que lo que necesitan es tener la despensa llena con muchas cosas. En ocasiones hasta se daña la comida ahí. Bueno, a usted Dios le ha dado más de lo que usted le necesita, pero si Dios le da el pan cada día, eso es lo que usted necesita. En ocasiones nos llenamos de ansiedad cuando vemos que no tenemos seguridad de la provisión o de lo que va a pasar mañana o cómo vamos a sostenernos mañana. Y es una evidencia de que olvidamos que Dios sostiene a sus hijos y provee todo lo necesario. Y me encanta que Lucas resalta todo lo necesario, porque nosotros pensamos en ocasiones que Dios me tiene que dar aún mis caprichos. Déjeme aclararle algo, Dios no está comprometido en darle sus caprichos. Si Dios le da algo más de lo necesario, recíbalo como pura gracia. Pero si Dios te está dando techo, gracias. Pero que no me está dando la casa que yo necesito con tantas habitaciones, tantos baños. Dios te está dando lo necesario. Si tú no tienes la cuenta en el banco que tú quisieras, no, porque tengo que trabajar, porque necesito tantos miles de dólares. Espérate. Dios te está dando un trabajo, te está dando lo necesario. En ocasiones nosotros ponemos el estándar muy alto y por eso Santiago luego dice, ustedes no tienen porque no saben pedir, porque piden para sus propios deleites. A mí me encanta que Lucas dice que nos proveyeron todo lo necesario y podemos confiar en que Dios, como un padre fiel, proveerá para sus hijos todo lo necesario. Lo único que cambiemos la perspectiva de lo que es necesario. Porque en ocasiones tenemos un estándar diferente y nos llenamos de insatisfacción, de frustración, empezamos a ver con indiferencia lo que tenemos. Dios nos ha provisto un buen carro y empezamos a ver que el hermano tiene otro mejor carro. No, ahora yo quiero ese carro, hermano. Ese carro funciona bien. Sí, ese carro le está dando problemas. No, hermano, pues Dios le ha dado lo necesario. Que Dios nos ayude a identificar lo necesario de lo que no es necesario para vivir con un corazón agradecido y un corazón que rebose en gratitud a ver la fidelidad de Dios dando lo necesario. Yo creo que hay muchas maneras de aplicar este texto en nuestras vidas. Y lo voy a poner primero en el contexto del matrimonio. En el matrimonio puede suceder una dinámica del hombre, de la esposa o del esposo o de la esposa. No voy a buscar culpables porque siempre los dos somos culpables en la ecuación del matrimonio. Pero en ocasiones hay casos donde nosotros podemos ver o a uno demandando algo más de la capacidad que tenemos de tener. Vamos a suponer en el caso de la esposa. Tengo que poner la esposa para verlo contraste con mi realidad, ¿verdad? La esposa demandándole, esta casa no, este carro no, esta ropa no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Tranquila, pero tenemos lo necesario. O el esposo que decide endeudarse de manera inmerecida, de manera incluso irresponsable, pensando que tiene que llenar unos estándares sociales más allá de lo necesario. Y a veces hay una presión súbita que la cultura hace, que nos hace pensar y nos hace creer que tenemos necesidades que no tenemos. Si usted quiere saber para qué existe el marketing, es para eso, crear necesidad, hacerte creer que tú necesitas algo que tú no necesitas. Padre, ¿cómo estamos criando a nuestros hijos? Tengamos mucho cuidado de querer darle a nuestros hijos todo lo que nosotros pidamos, todo lo que nos pidan.
Ah, no, que hay que hacerle una comida particular a él porque él no come de eso. Espérese, tenga mucho cuidado. Porque de entrada usted está criando un hijo que no acepta la provisión de Dios para ese día. Si ese día lo que hay es mac and cheese, al menos que tenga problemas con el mac and cheese, dele su mac and cheese, aunque no quiera comer ese día mac and cheese. Mire, él va a llorar, va a patalear, va a hacer muchísimas cosas, pero si tiene hambre al final va a volver y se va a comer su mac and cheese. Enseñemos a nuestros hijos a vivir y a valorar lo necesario. Si usted invita a alguien a su casa, no trate de impresionarlo. Hablábamos de eso en la clase de membresía. Muestre que usted es una persona que abraza, valora, se goza en lo necesario. Pero recuerde que Dios, y ahora míralo hacia arriba, Dios sí ha sido fiel proveyendo lo necesario. Hermanos, usted sabe que cuando usted salga de aquí con hambre en el estómago, lo que usted coma es la provisión de Dios para su vida. Ya sea que un hermano lo invite a comer, ya sea que usted tenga dinero para comer fuera de la casa, o ya sea que usted lo que tiene es arroz con huevo en su casa, que de entrada es muy bueno el arroz con huevo. En mi casa celebramos cada cierto tiempo comer arroz con huevo para recordarnos las épocas de escasez. Pero todo lo que usted come viene de la mano de Dios. Usted tiene un trabajo, viene de la mano de Dios. ¿Quién usted cree que le dio la gracia a usted para que a usted lo escogieran para el trabajo? Tú has creído que ha sido por tu propia capacidad, porque tú eres brillante y eres más extraordinario que los demás. No, Dios te dio la gracia para que a ti te escogieran para ese trabajo. Tú tienes dones particulares. ¿De dónde tú crees que vienen esos dones particulares? ¿Tú te crees que tú eres el ombligo del universo, el tapón del océano, la última Coca-Cola? No, esos dones vienen de lo alto, dice la Biblia. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces, viene del cielo. Así que cuando tú comas, dale gracias a Dios porque te está dando lo necesario. Si tienes ropa para vestir, dale gracias a Dios porque te está dando lo necesario. Si tienes abrigo, dale gracias a Dios porque te está dando lo necesario. Dios es fiel y está comprometido en darnos lo necesario. La pregunta es si usted está contento con lo necesario. Pablo decía, he aprendido, porque se aprende, hermanos. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en escasez. He aprendido a vivir en abundancia. Y es la verdad. A veces no sabemos vivir en abundancia, hermanos. Y a veces no sabemos vivir en escasez. Pero Pablo decía, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seamos agradecidos, confiemos que estamos seguros en la mano de Dios porque Él provee todo lo que es necesario. Es mi oración que al final usted salga con un corazón agradecido y que revalúe su corazón y diga, mire Señor, yo he sido mal agradecido, Dios. Yo tengo tantos tenis en mi casa y no hay problema con que tiene muchos tenis en su casa, no me juzgue mal. El problema es cuando usted está insatisfecho porque no tiene el último tenis que salió. Si Dios le dio un par de tenis, sea agradecido porque Dios ha provisto lo necesario. Finalmente, hermanos, la tercera razón por la que estamos seguros en la mano de Dios es porque no solamente Dios sostiene nuestra vida en sus manos, no solamente porque Dios provee lo necesario, lo que necesitamos, sino que también Dios ha provisto hermanos para animarnos. Esa es la tercera razón. Dios nos anima a través de los hermanos. Mire qué belleza del final del versículo, de los versículos siguientes. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Pasó el invierno.
y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Hay quienes entienden que eso era Zeus y otros. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días y saliendo de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días, parece que ese viento fue poderoso, porque en 2 días, Lucas lo resalta como algo grande, en 2 días llegamos a Puteolí. Allí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. ¿Ok? Mira el versículo 15. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Pasaron 3 meses del invierno en la isla para entonces tomar una navegación de nuevo. Imagínense montándose en ese barco otra vez. Te acaba de naufragar y sabe que debe de tomar ahora otro barco. Y este barco no era como muy piadoso porque tenía ahí los hermanos gemelos. Según la mitología grecorromana, como yo dije, eran los hijos de Zeus, los dioses de la navegación. Los zarpan de Malta, se van de Malta en dirección a Siracusa y permanecieron 3 días. Luego, Lucas nos viene narrando las historias, cómo ellos van moviéndose. Navegaron más al norte y atracaron en Regio. Eso viene siendo la punta de Italia, dicen algunos. Versículo 13. Y luego vuelven a navegar y Dios les manda un viento para que lleguen rápido 200 millas después hasta el Golfo de Nápoles. Ahora, una vez más, lo que yo veo en la escritura de Lucas y que Lucas quiere resaltar es el detalle de lo que Pablo recibe luego de toda esta travesía. Encontraron algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos 7 días. Primera parada, encontraron hermanos, que usted sabe que son hermanos de la fe, que fueron hospitalarios y así llegaron a Roma. Y luego escucharon otros hermanos la noticia y vinieron donde Pablo. Y esto le dieron ánimo. Mire cómo Dios anima a Pablo de dos maneras, y ya voy terminando. Lo primero es el testimonio de estos hermanos. Algunos recorrieron cerca de 30 millas para ver a Pablo y reunirse con Pablo. Le digo algo, ellos no conocían de Pablo. ¿Usted sabe lo único que conocían de Pablo? Personalmente no lo conocían. Lo único que conocían de Pablo fue de aquella carta que Pablo escribió 3 años, casi 4 años antes, la carta a Romanos, donde en el capítulo 15 de esa carta él dijo: yo quiero llegar a España, quiero llegar a ustedes, quiero conocerlo. Era lo único que tenían de Pablo, el nombre de Pablo. No habían visto a Pablo y se enteraron que estaba Pablo. Y llegaron allá 30 millas después. Y eso llena de ánimo y de estímulo a Pablo. Dice que cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Pablo sabía que esto era el fruto del evangelio, era el fruto de lo que se había esparcido de las buenas nuevas, y ahora se encuentra con hermanos que comparten la misma visión, la misma pasión, y están ahora animando a Pablo justamente por todo lo que han escuchado de Pablo. Imagínense esas conversaciones de estímulo. Pablo, leímos tu carta. Pablo, leímos lo que la carta dice de que somos justificados por la fe. Pablo, leímos también de que la carta dice que no hay bueno ni aún uno. Ay, Pablo, cuando leímos eso nos dimos cuenta que todos pecamos, como tú escribiste en la carta, y todos están destituidos de la gloria de Dios, Pablo. Pablo, leímos en el capítulo 5 de que éramos enemigos de Dios y ahora somos justificados gracias a Dios, Pablo. Oh, Pablo, pero también leímos en el capítulo 8 de Romanos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Oh, Pablo, cuánto nos ha edificado esa carta que tú escribiste. Cuánto nos ha animado, Pablo, esa carta. Y yo me imagino que Pablo, al escuchar el testimonio, también fue animado por ellos. Pero yo quiero resaltar no solamente el valor
de Dios cuidar de Pablo, animando a Pablo por medio de la comunidad. Yo quiero que usted y yo veamos y tratemos de ver el valor que tiene hoy también la comunidad. ¿Eran hermanos imperfectos? Seguros, seguro que sí. Pecaban. Pero aún en medio de los hermanos imperfectos y pecadores, usted puede encontrar gran estímulo cuando esos hermanos aman, entienden y viven el Evangelio. La comunidad, hermanos, puede ser un gran estímulo. Y más aún, la comunidad es un medio de gracia que Dios nos ha dado para recordarnos que Dios cuida de nosotros. Es la manera tangible muchas veces como Dios nos muestra su cuidado, su calor, su bendición. Una vez más, no es la primera vez que lo vemos en el libro de los Hechos. Ahora lo vemos una vez más al final del libro de los Hechos, la comunidad imperfecta de Dios sirviendo y animando a otros hombres de Dios. Hermanos, ¿qué tanto usted valora la iglesia? No el edificio, porque de hecho este edificio no parece una iglesia, parece más una cancha de básquet. Pero ¿qué tanto usted valora la iglesia? Hermanos, cada hermano de esta comunidad que ame a Cristo y quiera vivir a Cristo es un instrumento de Dios para usted y para mí, de ánimo, de estímulo. Muchas veces ese estímulo puede ser confrontador, porque nos va a llamar a capítulo en nuestro pecado, y a nadie le gusta eso. Pero el que ama a Cristo y entiende la motivación del otro hermano sabe que si un hermano me llama y me corrige en amor, lo está haciendo porque ve que me estoy caminando de una manera que no es coherente con mi llamado. También ese ánimo puede venir por recordarnos las verdades del Evangelio. Puede ser alentador, ambos son buenos. El que te confronta en amor, el que te alienta en amor. Pero también yo creo que hay algo que podemos ver en el contexto nuestro, y es ayudar a entender que debemos de tener expectativas correctas en la comunidad. Debemos de tener expectativa correcta. Mire, Pablo dio gracias ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque sabía que lo que había obrado en el corazón de esos hermanos era Dios mismo quien había obrado. Lo cual me hace ver que Pablo sabía que esos hermanos eran hermanos gracias a la obra única de Cristo en el corazón de ellos, salvándolos, perdonándolos y santificándolos. Sin embargo, es bueno que sepamos que en la comunidad vamos a encontrar imperfección. Podemos idealizar la iglesia y pensar que es perfecta desde el pastor hasta el más reciente. No. Aquí vamos a encontrar personas más maduras, más inmaduras, personas más egoístas, menos egoístas, personas más piadosas, menos piadosas, personas que dicen que son cristianos, se comportan como impíos, pero bueno, ahí van, sabemos, esperemos que sean creyentes. En la iglesia usted va a encontrar verdaderos cristianos y va a encontrar falsos cristianos. Usted puede tener una expectativa muy alta de los pastores también. Y usted dirá, bueno, es que estos pastores. Usted puede tener expectativas incluso incorrectas de hermanos porque tienen tantos años en la iglesia. Pero yo creo que si nosotros vemos lo que Pablo está haciendo, dando gracias a Dios por esa comunidad de hermanos y cómo eso le sirvió de estímulo, es porque Pablo estaba teniendo una expectativa de que era Dios obrando a favor de sus vidas. Hay una historia que hemos compartido que viviendo en Carolina del Norte, había una joven en la iglesia donde íbamos en Carolina del Norte que conocía a Betsy por las redes sociales. Y le dice, Betsy, sabe, Betsy igual, pecadora, no está aquí, pero ella sabe que es pecadora. Así que esta joven tenía a Betsy idealizada. Y Betsy dice, claro, ven a mi casa. Y ve que está haciendo homeschool, y ve que aquello, y ve que tiene que en ocasiones hablarle fuerte a nuestros niños, y que si yo cuánto. Y ella ve, todo transcurre bien. Vuelve la semana siguiente, idealizada, porque cree que porque ve las redes sociales, cree que Betsy es que camina en las nubes. Varias semanas después le dijo, ay Betsy, pero tú eres normal. Y le dijo, ajá. ¿Y qué tú esperabas? Y en ocasiones, eso me recuerda que en ocasiones nosotros podemos idealizar a la gente y tener una expectativa incorrecta.
La expectativa correcta es que todo el que está en este lugar es un pecador, redimido por gracia, siendo santificado progresivamente a la imagen de Cristo hasta que Cristo venga y lo mande a buscar. Y le va a fallar. A alguien le va a fallar. Seguro. Mire, seguro. Pero si usted tiene su mirada en el lugar correcto, usted puede estar seguro que Dios es el Dios que sostiene, y ese nunca, 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 nunca te va a fallar. Así que, hermanos, hagamos como Pablo y valoremos la comunidad que sirvió para estimularlo a él. Pero dé gracias a Dios por ese hermano, aún por el que usted no soporta. Dele gracias a Dios por el que usted no soporta. Usted sabe lo que escribió Pablo en Colosenses. Pablo escribe en Colosenses: sopórtense unos a otros. Pablo sabe que es difícil. Pablo sabe que la iglesia, en inglés hay una expresión que se dice "It's a beautiful mess". Es como una belleza caótica. Pero valoremos la comunidad en la cual Dios nos ha sembrado, porque es el medio que Dios va a usar muchas veces para animarnos, estimularnos, confrontarnos, guardarnos, ayudarnos, apoyarnos, a proveer en ocasiones cuando no tenemos. En ocasiones cuando no tenemos ni qué comer, Dios va a usar hermanos de la iglesia para proveer. En ocasiones cuando tú estás solo ahí, cuando tú estás completamente solo, va a llegar una llamada. Y si llegó la llamada de una hermana, aunque no ha llegado la del pastor, y no me estoy justificando, pero si llegó la de la hermana, dele gracias a Dios por la llamada de la hermana. No la desestime. No pienses que la llamada de la hermana es menor que la de un pastor. No. Bexy estaba en México en estos días y me contó una historia. La voy a exponer. Ella no sabe que yo la voy a exponer, pero la voy a exponer, de la hermana Corina. Bexy estaba enseñando 1000 mujeres. Y hay una hermana que viene: ay, Bexy, yo quiero que usted ore por mí. Y Bexy: sí, pero Bexy estaba atendiendo muchas cosas. Y la hermana Corina se da cuenta. Le dice: hermana, venga, yo voy a orar por usted, porque yo le voy a orar al mismo Dios. Y es la misma oración. Así que venga, que ella no es más especial que mi oración. Y me encantó esa lección de la hermana Corina. Si alguien ora por usted, recíbalo como un estímulo de parte de Dios. Finalmente, cómo Dios también sigue mostrando el cuidado de Pablo, dándole una gracia delante de los soldados. Versículo 16: y cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Hermano, yo estoy seguro que ese soldado escuchó el evangelio todas las veces. Así, porque Pablo ya lo hizo con el soldado en Filipo. Escuchó el evangelio como el de Filipo. Y es glorioso saber que el Dios creador permitió que Pablo pasara por todo lo que ha pasado para recordarle y llevarle el evangelio, probablemente este soldado también. Pero, hermanos, si hay algo que yo veo claro, es que la vida de Pablo estaba en las manos de Dios, y porque estaba en las manos de Dios estaba segura. Dios sostiene nuestras vidas en sus manos. Dios provee todo lo que necesitamos, y Dios nos va a proveer ánimo, estímulo también por medio de los hermanos. Hermanos, déjenme decirle eso: no solamente nuestra vida está en sus manos, en el presente. Yo quiero recordarle que tu vida eterna, si tú estás en Cristo, también está en sus manos. Dios guardó la vida de Pablo físicamente, pero también guardó la vida de Pablo por toda la eternidad. Y yo quiero tener esa perspectiva al cerrar este sermón, y mientras transicionamos a la cena del Señor que vamos a tener, para recordar que si tú estás en Cristo, no solamente en el presente tu vida está segura, sino cuando enfrentes el umbral de la muerte, tu vida también está segura. Jesús dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie, dice Jesús, las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús firma y dice: el Padre y yo somos uno. Hermanos, ¿usted cree eso? Pues entonces, con un corazón agradecido, no solamente dele gracias a Dios que sostiene tu vida hoy, sino que también sostiene tu vida por toda la eternidad.
Podemos estar seguros en sus manos en esta vida, a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución, porque Dios está a favor de sus hijos. Pastor, ¿cómo usted sabe que Dios está a favor de sus hijos? Mire la cruz. Mira la cruz. Dios clavó a su Hijo en la cruz. Su Hijo pagó el pecado por el pecado de aquellos que creen en Él, para que ahora todo el que cree en Él no reciba condenación. Si tú nos visitas hoy, quizás tú estás tratando de mantener tu vida en tus manos. Y tú estás tratando de hacer malabares para mantenerte a flote. Te vas a frustrar, te vas a desalentar. Quizás tú piensas que tu vida está segura porque tienes dinero en el banco. Quizás tú piensas que tu vida está segura porque tú tienes esto, aquello. No. La única manera que tú vas a estar seguro es si tu vida está sostenida por Dios. Y tu vida va a estar en una buena posición con Dios solo si tú tienes una correcta relación con Dios. Y tú solamente vas a tener una correcta relación con Dios si tú has venido en humildad a Dios, reconociendo tu condición de pecador, tu necesidad de un Salvador. Si tú no tienes una relación con Dios por medio de la obra y el sacrificio de Cristo, la única aplicación que tenemos para ti es que corras a Cristo. Es que escuche la voz de Jesús diciéndote que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que tú escuches la voz de Jesús que te está llamando y te está diciendo que el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree en Él, la ira de Dios está sobre ti. Quiera Dios que Dios abra tus oídos, tus ojos y tu corazón, para que luego entonces eventualmente tú puedas celebrar con nosotros lo que hoy nosotros recordamos, que es la cena del Señor.